Bueno, volvemos, perdón por la interrupción. Volvemos a escuchar y vamos a repetir. Sushi, 积极、一起、小区、新区、香蕉、兴趣、继续。Muy bien, ahora recordemos, por ejemplo, que cuando nosotros estamos aprendiendo, lo decimos de forma lenta, ¿sí? Pero pues la idea es llegar a este nivel. Ah, perdón, ok, perdón. La idea es llegar al siguiente nivel. 休息、积极、机器、小区、星期、香蕉、兴趣、继续。Bueno, muy bien. Entonces, esto sería ti, chi, si. Muy bien. 休息、Ahora viene uno de los puntos más importantes, que no sé si ustedes logran ver estos videos virales en que hay niños chinos tratando de aprender cómo pronunciar esto, ¿sí? Eh, la Z, la C y la S son muy complicados para cualquier persona. No importa de qué idioma sea, de qué país sea, es muy complicado. ¿Por qué razón? Pues porque todas tienen prácticamente el mismo punto de articulación, ¿vale? En esta sí tenemos que tener en cuenta los dientes, porque todas estas son consonantes dentales. Entonces todas tienen que ver con los dientes, ¿vale? Si ustedes pueden ver la imagen, ya se pueden dar cuenta de alguna pista que va muy parecido a lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, ustedes aquí ven un flujo de aire muy fuerte. Esta es más explosiva. Aquí es donde tiene que haber más fuerza. Yo les comentaba en previas sesiones que es como la T y la S juntas, pero aquí la clave es tratar de sacar el aire. ¿Por qué lo hacemos así? Porque algunas personas se entienden mejor por medio de las imágenes. Muy bien, son más visuales. ¿Qué dice? Al pronunciar la Z y la C, la punta de la lengua toca la superficie interna de los dientes superiores. Entonces, la lengua va a estar tocando la superficie de los dientes superiores. Por eso lo ven acá. Ahora sí tenemos que tener en cuenta los dientes superiores, que son esta parte de acá, esta parte de aquí, esta parte de acá. En los tres dense cuenta que la lengua está en la misma posición. ¿Sí la ven? La lengua va a estar en la misma posición. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Entonces, cuando nosotros producimos estos sonidos, estamos tocando en una posición inicial los dientes superiores, pero tan pronto se produzca el sonido, se va a alejar, ¿vale? Entonces la va a separar inmediatamente y se queda un espacio entre ellos. La Z se pronuncia sin un flujo de aire fuerte, entonces sería ts, 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 ts. La C tiene que tener un flujo de aire muy fuerte. T, t, t. Mientras que en la S, la lengua se mantiene alejada de la superficie interna de los dientes superiores todo el tiempo. Esa es la gran diferencia. Lo cual permite que el aire pase. Entonces diríamos S, S, S. Si se dan cuenta, entonces la Z, T, T, la está tocando y luego se aleja. T, T, la C deja un aire más fuerte. T, 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 y la S simplemente no lo toca. Hay un espacio. S, 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 y esta sería la diferencia entre, perdón, entre S, S, S. Esa sería la diferencia. Al principio esto es muy complejo, es mejor tomarse el tiempo, tomar un espejo y empezar a revisar realmente qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Tener conciencia. Por ejemplo, muchas personas les dicen, ponga la lengua arriba y lo que hacen es esto. Y no, eso no es. O sea, la idea es que sean conscientes de lo que está pasando adentro, ¿sí? Muchas personas uno les dice, hay que dejar escapar mucho aire y simplemente hacen
sea, soplan. Entonces, tengan en cuenta estos elementos, es generar una conciencia de lo que hay en el cuerpo, de cómo se maneja esta parte acá. Si tenemos que tocar los dientes, ¿son de abajo o son de arriba? Si tenemos que dejarlos juntos durante toda la articulación del sonido, si tenemos que separarlo inmediato, si tenemos que dejar fluir el aire desde un inicio, si tenemos que detenerlo y formar la explosión. Entonces, tengan en cuenta todos estos elementos para que puedan pronunciar mejor. Al principio ustedes tal vez no logren entender mucho la diferencia, pues porque una cosa es estarlo viendo y otra cosa es solamente estarlo escuchando. Pero cuando ustedes logran encontrar ese golpe o ese fluido del aire en que hay como una vibración, ¿m? Porque es una fricativa o simplemente una S, esto ya va a mejorar mucho, es con la práctica. Recuerden que yo siempre les he dicho música, es como música. Muy bien, vamos a ver palabras que tienen combinados los tres fonemas, bueno, dos de ellos y así podemos mejorar mucho en la pronunciación. 洗澡、打扫三次，自己、昨天、早上、操场、汉字。Solamente tengo una pequeña duda en la primera. Ah, no, es que estas no están combinadas, estas sí, acá no. Aquí sí, pero incluye una de las anteriores, la J. Acá solamente está T, aquí está T, listo. Muy bien. Entonces, vamos a repetir. 洗澡、Entonces, 洗澡，洗澡，洗澡，洗澡。打扫、Esta no tiene que haber ninguna vibración y está siempre separada. Da sao, da sao. Es como el español, da sao. Entonces, esta es fácil. 三次、 Acá, cuando ya se combinan, san, san, porque esa es igual que el español, san, y luego viene la explosión. Ts, 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 san, ts, san, ts. Ujú, muy bien. 自己、 Acá, 自己, 自己. Recuerden que aquí es suave, la Z es suave. 昨天、 昨天，昨天，ujú, 早上、 早上，早上，早上. Muy bien. 操场、 Y luego viene Tao Chang, Tao Chang. Esta y esta también son complicadas, ¿vale? Entonces tenemos Tao Chang y Tao Chang. ¿M? Entonces acá, recuerden, esta es suave, Tao, y esta es Tao, 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 ¿vale? Muy bien. Y tenemos el último, 汉字。 Hanzi, Hanzi, Hanzi. Muy bien. Listo. Esto sería la pronunciación. Aquí ya terminamos la parte de articulación de los sonidos. En resumen, chi, chi, si, 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 si. Y ahí ya tenemos 6 sonidos que en español no tenemos. Solamente la S. Entonces sería 5 que no tenemos. Muy bien. Preguntas, dudas, practicar, practicar, practicar y practicar. Una y otra vez, 洗澡、 una y otra vez. Muy bien. No, no terminamos acá. Nos faltan todavía unos sonidos vocálicos, pero esto ya lo habíamos trabajado y esto no vamos a alargarnos mucho acá. Simplemente son los sonidos de la I, la U y la U. Ya les había explicado previamente que la que tiene la diéresis es como la francesa, ¿vale? Y hagamos el ejercicio que es bien fácil. Miren a continuación. Esto sí es fácil. Esto yo sé que lo podemos hacer todos. Las finales I y U comparten la misma posición de articulación, pero se pronuncian con los labios en formas diferentes. Entonces recuerden, la I es simplemente como la del español. Y ahora la U es poner la boca en forma de U y sacar la I. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir acá es que miren a continuación el dibujo. Por esto es que los dibujos son importantes. Miren a continuación esto. Acá la lengua está hacia arriba, muy cercana hacia los dientes frontales, mientras que acá la lengua está hacia arriba y está un poquito más alejada, pero es casi la misma posición. Si se dan cuenta,
diferente a esta. Miren la lengua cómo se mandó hacia atrás porque la articulación es diferente. Ellos nos dicen, miren, las finales I y U comparten la misma posición de articulación. Ponemos todo igual en la U y en la I. Lo que es diferente es los labios, ¿sí? Entonces miren que aquí el labio superior y el labio inferior están más separados, aquí están más juntos. ¿Se dan cuenta? Entonces, I, U, I, U. Si me puedo poner de perfil, I, U, I, U. ¿Lo ven? Esa es la gran diferencia. Muy bien. Cuando nosotros pronunciamos la I, los labios relajados, no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo, mientras que en I los labios deben estar redondeados, porque recuerden que es una posición de U, pero sale una I. Muy bien. Bueno, aquí hay un ejercicio. Puedes decir primero la I, luego mantener la lengua en la misma posición y luego sacamos I. Entonces, ¿qué es lo que nos propone este ejercicio? Esto. A continuación van a hacer lo siguiente. ¿Sí lo ven? Súper fácil. Lo pueden practicar muchas veces y pues la idea es hacerlo con confianza, no les dé pena ni les dé miedo. La U sí es como en español, esta no tiene mucha ciencia, es U, esta no tiene mucha ciencia. Tanto la U como la U se pronuncian con los labios redondeados porque los labios aquí sí prácticamente están igual, mírenlo acá, ¿sí lo ven? Con la punta presionando la superficie interna de los dientes, la lengua, perdón. Al decir U, la lengua está en una posición frontal con la punta presionando la superficie interna de los dientes inferiores. Aquí tiene que ver los dientes de abajo. Al decir U, la lengua está en una posición posterior, va hacia atrás, con la punta alejada de la superficie interna de los dientes inferiores, o sea, no lo toca, no está ni siquiera cerca, y debe mantenerse hacia atrás para pronunciar correctamente el sonido. U, U, I, U, U, I. Y así es que se diferencia entre estos tres sonidos vocales. En resumen, acabamos de aprender 9 fonemas del chino mandarín, de los cuales tenemos 3 en español. S, tenemos S, I, U, esos los tenemos. Los que no tenemos son ti, chi, si, S, T, Y esos son los que no tenemos. Muy bien. Y eso es todo por ahora. Ahora sí creo que podemos cerrar la parte de la pronunciación. Muy bien. Exactamente. Bueno, ahora vamos a este tema que les explicaba en la clase anterior. En la clase anterior yo les explicaba que el encuentro de dos caracteres que tienen el mismo tono hace que cambie. Este fenómeno se llama el tono sandí. El tono sandí tiene entre paréntesis bu. ¿Por qué tiene entre paréntesis bu? Recuerden que bu quiere decir no. ¿Por qué tiene entre paréntesis esto? Porque este fenómeno ocurre cuando tenemos este fonema. Ya les voy a explicar qué era lo que yo quería decir en la clase anterior. Entonces, miren, por ejemplo, la primera combinación de caracteres. Aquí tenemos en todas las palabras, donde dice el tono no cambia, en todas las palabras aparece pu. Pero miren que la siguiente palabra tiene diferentes tonos. Por ejemplo, comer y tomar tienen el mismo tono. En la segunda palabra, aquí, vamos a notar, por ejemplo, que aparece el tono número 2. ¿Sí lo ven? Aquí aparece el tono número 3. Este es el tono número 1. Este es el tono número 2. Este es el tono número 3. Por ningún lado tenemos tono número 4. Si se dan cuenta, entonces no hay tono 4, no hay tono 4, no hay tono 4. Cuando nos encontramos con dos tonos número 4 y tenemos bu, bu cambia a bu. Ese es el fenómeno. Miren que jue tiene el tono 4. Shi tiene el tono 4. Kan tiene el tono 4.
Entonces no vamos a decir pukan, decimos pukan, pukan, 不是, 不是, 不会, 不会. Si se dan cuenta, este es un fenómeno que ocurre en el chino mandarín. Vamos a escuchar la pronunciación y así nos damos cuenta de lo que estamos hablando. 不吃，不行，不喝，不好，不能，不想， Muy bien, ahora vamos a escuchar la parte de abajo y les explico. 不会，不是，不看， ¿Qué pasa en los de arriba? Que el pu es más cortico, mientras que abajo el pu es un poco más largo. Volvamos a escuchar. 不吃，¿Sí ven? 不吃,不行，不行,不喝，不喝,不好，不好,不能，不能,不想，不想. Ahora vamos abajo. 不会， 不会. ¿Si lo ven? Entonces abajo es un poco más largo, arriba es más breve, más corto. 不是，不是,不看，不看. ¿Vale? Este es el tono sandí. Este fenómeno ocurre cuando estamos manejando una negación. Estamos diciendo que no. Muy bien. Ahora, ustedes ven resaltado allá en la parte de abajo dos caracteres que tienen dos tonos cuatro. Entonces ustedes dirían, bueno, pero esto está tumbando la teoría. Esto no es tan cierto como lo está diciendo Long Hao. No. Lo que pasa es que cuando tenemos bu solo quiere decir una palabra. Jue quiere decir otra cosa, ¿sí? O sea, son separados, pero si se ponen juntos, aquí prácticamente dicen no puedo, ¿sí? Eh, Cuando ustedes ven, por ejemplo, tianshi, que es la palabra que está resaltada, los dos caracteres y el pinyin que están viendo ahí abajo quieren decir una palabra, ¿vale? Entonces, por eso aquí no aplica. Es normal ver en esta combinación dos tonos cuatro porque es una palabra, ¿vale? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Por eso, entre paréntesis, allá arriba aparece bu, que era lo que les explicaba la clase anterior. Se encuentran dos tonos cuatro con bu, lo que hace es cambiar la orientación de los tonos. Y ahora vamos abajo. Recuerdan que yo les dije que el sonido V, ese del inglés que en español no existe, eh, en chino mandarín tampoco lo vemos. Bueno, cuando ustedes están escribiendo, ustedes van a encontrar la U, que es nuestra U, con la diéresis, y entonces ustedes van a tratar de escribirlo en el teclado chino. ¿Cuál es la gran dificultad? Que resulta que si ustedes escriben con la diéresis, posiblemente el teclado no lo va a reconocer. Aquí tenemos dos palabras. Aquí tenemos, puede ser mujer y puede ser verde. Falta el tono. Pero este ejemplo que les estoy dando a continuación es que cuando ustedes vean en la escritura la U con diéresis, la pueden reemplazar con V. Y ustedes dirán, no, no, realmente no entiendo lo que el profesor está diciendo. Ya les voy a mostrar. Entonces, vamos acá. Ujú, ujú. Aquí. Bueno, eh, cuando ustedes tienen la palabra verde, por ejemplo, o señorita o mujer, van a escribir lo siguiente. N, V, ¿vale? Le voy a dar número uno. Así es que se utiliza el teclado en chino. Y cuando ustedes ven, es que esto se ve muy pequeño, acá aparece la N, la U con diéresis y el tercer tono. Ñi, ñi, así se dice mujer. 女 Ñi, así se dice mujer o femenino. Y recuerden que este radical es un carácter como si, como tal, cuando se le añade otra partecita aquí al lado, luego aparece ta, que es ella. ¿Vale? Eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Esto es un radical, entonces cuando ustedes vean ese radical que está en pantalla, quiere decir que está relacionado de alguna manera con algo femenino, ¿sí? Por ejemplo, miren lo que va a pasar a continuación. El que nos interesa es el tercero. Entonces acá, esta parte, la primera, ese es
Y, y luego viene ma. ¿Sí lo ven? Entonces esto es mamá, porque tiene ese radical, de alguna manera está relacionado con lo femenino. Recuerden, no en todos los casos ocurre, pero sí es muy común ver este tipo de coincidencias. Eh, por ejemplo, sí, por ejemplo este, hermana mayor, también tiene el radical femenino. Abuela también tiene el radical femenino. Si se dan cuenta, entonces aparecen elementos que son muy comunes en la escritura y así se nos hace mucho más fácil. Hermana menor, meme, si lo ven, allá el radical también aparece, ¿vale? Entonces tengan en cuenta estos elementos para que ustedes puedan también ya memorizar algunos grafemas, radicales, caracteres simples para cuando vayan a hacer la actividad de producción escrita, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tienen. Les quería mostrar esto. Ven esta parte de aquí abajo, afortunadamente el traductor de Google incluyó la posibilidad de escribir tanto en pinyin como en inglés. Entonces, cuando yo le doy clic a esta parte de acá, recuerden que tienen que tener chino y español o inglés, eh, este chon, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? Esto es chino, esto es inglés. Entonces le dan clic aquí y luego van a empezar, ahora sí pueden empezar a escribir. Entonces, por ejemplo, las palabras que vimos en la clase anterior, ¿recuerdan? La, ¿sí lo ven? Y miren lo que yo les mencionaba. Si ven todas las combinaciones que nos empiezan a aparecer, es porque son un montón. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes le siguen dando para abajo o para arriba, les van a seguir apareciendo combinaciones, posibles combinaciones. La que nos interesa es la uno. En el teclado escriben 1 y ya luego logra dar los resultados. Ahora, por ejemplo, lo más común es escribir la option y que nos bote la opción que estamos buscando, le damos espacio, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le doy enter? Miren lo que va a pasar. La option, le doy enter, me bota lo que estoy escribiendo. Entonces, esa no es la idea. Entonces, puede ser con espacio o con el número. Ahora, por ejemplo, yo escribo solo sure y hay muchas opciones, de la 1 a la 5. ¿Qué puedo hacer? Puedo escribir el número en el teclado o con el ratón puedo dirigirme a la que necesito. Por ejemplo, la que necesito es esta, asunto, cosa. Entonces ahí está, ¿sí lo ven? Entonces tienen muchas posibilidades de utilizar el teclado chino. Si ustedes pueden configurar un teclado chino en su computador, genial. Afortunadamente ya el traductor lo hace, entonces me ahorra mucho tiempo cuando estoy escribiendo. Ya no tengo, por ejemplo, que hacer lo siguiente, porque antes lo que yo hacía era esto. Por ejemplo, would mama, sure, lao, sure. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Copiar estos que me bota acá como una opción, cerrar acá, pegar, y ahí se me sale que mi mamá es profesora. Si se dan cuenta, les quiero mostrar una última cosa antes de parar acá, y es lo siguiente. Miren el punto. Si se dan cuenta, bueno, aquí me salió otra cosa de mi madre, porque es madre. No mamá, ¿qué pasa si yo pongo mamá? Ahora sí, wo mamá, shi, y mian lao, shi. Ese y mian lo explico luego. Si se dan cuenta el punto, miren ese punto. La puntuación en chino cambia en algunos elementos, por ejemplo, los puntos. Y si se dan cuenta que en chino no hay espacios, bueno, eso ya lo vamos a ver después. Pausa del break, del paréntesis y dejamos acá. Y ahora volvemos aquí. Entonces, acá. Recordemos que cuando queremos obtener ese carácter de la U con diéresis, pongan una V. Es más fácil. En vez de poner diéresis, la U más el tono, entonces simplemente van con la V o con la V cortica, como le quieran decir, o V de vaca o cualquier cosa. Muy bien. 不吃，不 Este 会。es Andy. Ahora sí, vamos a la parte de escritura. Permítanme un momento que tengo aquí esto mal ubicado. Ahora sí. Eso. Muy bien. Listo, vamos a Renshi, reconocer caracteres simples. Vamos con caracteres simples. Muy bien. Entonces, tenemos
El primer carácter tiene una particularidad. Recuerden que esto es a través de la historia. Esto es cómo empezó y cómo llegó a ser lo que manejamos hoy en día. Entonces, miren este primer pictograma, ideograma, no sé cómo le llamarán a esto, pero tiene una forma de la luna. Luego fue evolucionando, luego llegó aquí, ya empezaron a añadirse esos trazos y finalizó acá. ¿Listo? Yue, Yue es la luna. Hasta ahí vamos bien. Recuerden lo que ya les voy a mencionar, qué elemento, qué es lo que pasa con esto de la luna. Esto también es un radical, también aparece en otros caracteres. Luego llegó este. Miren esta historia tan curiosa, miren esto. ¿Sí lo ven? Luego se añade esta capa y luego se transforma en esto. Cualquier persona podría ver esta imagen y podría pensar cualquier cosa, pero no, no sean mal pensados. Es este de acá. ¿Y qué quiere decir sin? Quiere decir corazón. Este es el corazón. Este carácter es muy importante en la cultura china y este carácter, cuando se vuelve radical, también es muy importante porque lo tienen que escribir muchísimas veces. Es muy común que se encuentre uno con sin en muchos caracteres. Este tiene una forma de escribirse de acuerdo a lo que uno maneje, la caligrafía que uno maneje, se puede hacer primero una escobita, luego sale el gancho y luego se pueden unir las dos de arriba. Pues lo tradicional es hacer escobita, gancho bajo, escobita, escobita. ¿Sí lo ven? O punto, aquí puede ser punto, sí, porque la escobita es abajo. Es un dien. Esto se puede graficar un poco más rápido, pero es muy común, entonces ténganlo en cuenta, ese es corazón. Y luego viene el que vimos la clase anterior. Aquí viene una historia que estaba leyendo justamente antes de la clase, y es que para ellos el inicio quería decir bandera. Esto de acá, si lo ven, parece que estuviera aquí la tierra, clavan el asta y luego dejan estas dos líneas que representan la bandera. Y así fue evolucionando, pues porque está la tierra, luego le clavan en toda la mitad y está la bandera. Luego pasó a esto y terminó en chon. ¿Se acuerdan lo que les comentaba la clase anterior? La clase anterior les decía, Chung es en todo el centro, es en el medio. Por eso Zhongguo, que es China, el nombre del país en chino, Zhongguo quiere decir país en el centro, porque recuerden que la creencia popular es que China estaba en toda la mitad del globo terráqueo. Era el país que estaba en la mitad, en el centro del mundo, ¿vale? Y el último es Ren, que es persona, que ya lo habíamos trabajado en la clase anterior. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una línea que baja y luego tenemos esta de acá. Son simplemente cuestiones de historia, cuestiones de muchos millones de años, o sea, es una tradición larguísima. Para ellos, esta era la representación de una persona, ¿sí? Algunos dicen es que son las piernas, otros dicen no, es que esta es la cabeza, este es el brazo y estas son las piernas, como una persona trabajando, ¿sí lo ven? Es como si estuviera agachada recogiendo algunos cultivos, ¿sí se dan cuenta? Luego se transformó a esto para hacerlo un poco más simple, luego lo hicieron un poco más complejo y finalmente terminó en estas piernas. Si lo ven, es como si alguien estuviera caminando. Es bastante complejo el tema de explicar por qué ellos creían que el primero representaba a un humano y pues depende lo como uno lo vea, ¿no? Como lo estaba describiendo, puede ser una persona trabajando, pero pues también podría ser confundido con trabajo, ¿vale? Entonces, esa es la importancia de conocer la historia de algunos caracteres. Ahora, he visto en algunas páginas que hay más de 650 caracteres que tienen una explicación similar a esta. Hay otros caracteres que son muy complejos de explicar, que no tienen como tal una historia así tan clara de decir, ah, es que mira, esto aquí son unos cuernos, esto aquí es el cuerpo de un animal, o sea, hay muchas historias que no son tan claras, pero sí hay muchos fonemas, muchos caracteres, perdón,
que tienen historias escondidas que le dan a uno pistas de cómo escribirlas y por qué se escriben así, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la historia de estos caracteres simples. Ahora, ¿por qué se llaman caracteres simples? Pues por esto, miren. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2. Son simples, no son tan difíciles de hacer. Recuerden que los caracteres en chino mandarín se escriben en un orden específico para que queden bien bonitos. Esa es la explicación, es para que queden bien bonitos. Muy bien, vamos a ver a continuación el orden de los trazos, el Hanzi de Bishu. Acá la primera explicación es que primero va la línea horizontal antes que la vertical. Voy a tener que hacer una pausa acá porque posiblemente esto es un poco complejo. Cuando tenemos el número 10, trazamos la horizontal primero y luego viene la vertical, cruzada, como si fuera una cruz. ¿Sí la ven? Sin embargo, en el siguiente carácter, gun, que es trabajo, va una horizontal, luego va una vertical y luego va otra horizontal. Recuerden, arrancamos de arriba a abajo, de izquierda a derecha y aquí les están indicando horizontal, vertical, horizontal, en estos caracteres simples. ¿Por qué lo hacen así? La explicación de este orden es porque si ustedes, por ejemplo, hacen primero esta, luego la de abajo y luego cruzan y ponen todo junto, puede ser que fallen en la distancia y puedan escribir algo muy feo, ¿sí? Entonces, esa es la explicación. Ahora, si yo empiezo por el centro, por ejemplo, primero quiero hacer la vertical, tengo que hacer un recorrido más largo. Tendría que bajar, luego volver a subir, trazar y luego volver a bajar y trazar. Les voy a mostrar por qué el orden es así. Recuerden que generalmente en la tradición ellos escribían con pinceles, con tinta. Entonces esto hacía que levantar la mano dificultara mucho el manejo del pincel. Generalmente para ellos es mucho más fácil mantener la mayor parte del tiempo posible el pincel en el papel. No veo dónde está mi pluma. Ya la vi, ya la encontré. Por ejemplo, gun, o vamos con sh. Primero la horizontal y miren lo que voy a hacer. Sin despegar, subo y bajo. Esto es simplemente un intento porque lo estoy haciendo a mano alzada. Realmente yo no escribo así. Pero si se dieron cuenta, acá, luego me devuelvo, subo, esta quedó un poquito mejor. Y luego bajo. Posiblemente para algunos dirán, ah, pero es que ahí quedó una esquina de más. No, recuerden que pues esto está básicamente enfocado en el manejo del pincel. Y miren lo que va a pasar con Gon. Es que no encuentro el pincel, ya lo veo acá. Entonces, voy una, bajo y luego hago esto. Algo así. ¿Si se dan cuenta? Si ustedes acabaron de ver, parece un uno, ¿sí? Pero bueno, aquí hay que tener en cuenta que pues la línea es recta, o sea, y miren que casi todos tienden a irse hacia arriba, si se dan cuenta, o sea, no es como tal tan, como tan recto, así que tengo que coger una regla y ponerlo rectísimo, no. Ellos tratan de hacerlo un poco más sofisticado, hacia arriba, suavecito y luego hacia abajo. Si se dan cuenta que las líneas horizontales están un poco inclinadas, eso hace que se vea un poquito mejor el carácter. Si ustedes muestran, por ejemplo, este escrito, esto de acá, a una persona china, lo va a entender de una vez. Posiblemente nosotros no, nosotros vemos eso como uno y decimos, pero ¿qué es esto? Esto es gong, ¿sí? Esto es trabajo. O sea, falta aquí una aleta, una partecita, pero como les comentaba, ellos están con el manejo del pincel, entonces es mucho mejor tratar de mantenerlo la mayor parte del tiempo posible unido al papel. Muy bien. Y aquí tenemos otra explicación. Descendiente izquierda antes que descendiente derecha. Entonces comenzamos por la parte izquierda. Bajamos y luego viene la parte derecha.
bajamos, ¿sí? Este es un número, es pa, es el número 8. Y luego viene ren, que es lo mismo, descendiente izquierda, descendiente derecha. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos caracteres? El espacio. No están unidos, si se dan cuenta. Miren que aquí hay un punto importante y es el siguiente. Si yo escribo esto, uno, ay, perdón, es que no veo dónde está, no lo veo. Permítame. Ay, no, me fui. Necesito borrar esto. Me quedó muy cerca. Entonces, si yo pongo este, ¿dónde está? Acá. Ay, ¿qué es esto? Ya no entiendo ni qué estoy haciendo. Intentémoslo así. Este sí me quedó más bonito. Entonces aquí viene. Claro que lo hice, parece al revés. Es que no logro entender. Así. Uy, bueno, así. Y luego paso acá y hago esto. Esto sería pa, que es el número 8. Ya borro esto tan feo, qué vergüenza. Listo. Falta de respeto. Muy bien. Eh, Este no tiene un espacio que lo una, si se dan cuenta, mientras que Ren, ¿dónde estoy? Ah, me fui. Ren hace uno aquí largo y luego aquí viene otro así. Este es persona, si se dan cuenta, si está unido. Y si ustedes hacen lo siguiente, si se dan cuenta de lo que acabé de hacer, ese es otro carácter, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Esto es salida, si mal no estoy. Esto es salida, es que no veo acá la... Ya, este es salida, esto es 8 y esto es persona. Eh, por eso, descendiente izquierda primero, descendiente derecha después. Entonces, tengan en cuenta esos espacios y esas combinaciones porque pueden, en vez de escribir persona, pueden escribir salida o en vez de escribir salida, pueden escribir 8 ya me entendieron. Muy bien. Muy bien. Entonces tengan en cuenta estos elementos y así se hace mucho más fácil la escritura. La escritura en sí es lo que a mí más me gusta, me parece lo más bonito del chino mandarín. ¿Por qué razón? Pues porque da mucha paz. Cuando uno está haciendo la escritura, eh, es un momento de calma, es como una meditación. Uno se toma su tiempo, va haciendo los escritos. Y algo que me encanta de la escritura en chino es que son como mensajes cifrados, ¿sí? Entonces, por lo menos uno hace un carácter y uno sabe que ese carácter tiene un pinyin larguísimo o cortísimo, pero igual tiene un pinyin que toca descubrirlo. Entonces, esto me parece genial y es lo que más amo del chino mandarín. Me encanta la escritura. Bueno, última parte de la clase del día de hoy. Como les había comentado en la clase anterior, los nombres dependen mucho, por ejemplo, de los golpes silábicos o si son locales, pues de su cultura. Les tengo dos cosas que mostrar antes de irme. La primera les había comentado sobre Bruce Lee, ¿se acuerdan? Y aquí está el nombre de Bruce Lee, es Lee Xiaolong. Lee Xiaolong es como el pequeño dragón Lee, ¿sí lo ven? Este ejercicio lo teníamos que trabajar en grupo, desafortunadamente ningún estudiante se conecta. La idea era que algunos tomaran como referencia las fotos, los nombres y la nacionalidad y dijeran si son estudiantes o son profesores, porque eso era lo que estábamos trabajando en la clase anterior. Mm, Al no tener absolutamente estudiantes conectados en esta actividad, pues la idea es que se enteren que, por ejemplo, Lee Xiaolong es Bruce Lee, mientras que Shakira o Barack Obama, ellos son de nombres de otros países. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Lo que hacen es, por ejemplo, poner Shachila, a Obama, si lo ven, entonces ellos lo que tratan de hacer es coger la sílaba y ubicarla algo cercano al nombre original. Por ejemplo, Obama sería a Obama, si lo ven. Y Shakira lo mismo, porque es Sha, entonces ellos dicen Sha, Ki, no tiene como tal un Ki,
porque pues sería una K o algo y ese no existe. Entonces ponen, bueno, la K sí existe, pero pues no podrían decir ki, sino que dicen chi y la sí es normal. Entonces, chachila, chachila. Esta podría ser una buena práctica para el día de hoy porque como aprendimos la X y la Q, entonces ahí están junticas. Me decían a mí que el nombre de Colombia es muy complicado porque tiene, creo que tres de los cuatro tonos, o si mal no estoy, los cuatro tonos. Colombia, y ya. Entonces nosotros teníamos aquí a China, porque sí, Li Xiaolong era chino, Shachila es colombiana, Colombia, y Obama es americano, Mei Guo. Y pues la idea era decir, 我是李小龙，我是中国人，我是学生, y ese era el ejercicio, pero bueno, muy bien, lo dejamos hasta ahí. Y finalmente, ya para terminar, les quiero mostrar a continuación algo que les quede debiendo. Esto. Esto que están viendo a continuación es la lista de los estudiantes chinos cuando yo trabajaba en China. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los nombres generalmente son de tres o dos caracteres. Es muy raro cuando aparecen cuatro. Sí tuve estudiantes con cuatro nombres y me parecía lo más de curioso, pues porque es muy largo, o sea, es un nombre muy largo. Incluso de tres ya parecen largos. Entonces, por ejemplo, tenemos ya Junhua, Cao Yuxian, Chen Duyang, Chen Honli, Dong Xianglin, y yo escribía el pinyin pues porque era bastante complicado aprenderse todos estos caracteres y de hecho son muy bonitos y muy creativos. Entonces, por ejemplo, miren a continuación. Li, ¿sí lo ven? Este es un nombre de familia. Esto es muy común. Entonces, por ejemplo, las niñas podrían tener, las mujeres podrían tener el nombre Li. Y para los hombres, por ejemplo, este, Wang, ¿sí lo ven? Este es rey superior, si mal no estoy. Entonces, este también lo pueden trabajar y los hombres lo podrían tener, ¿vale? Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Ya de ahí para adelante, por ejemplo, este mon, creo que es cute, como coqueto, no, coqueto no, es como tierno, sí. Eh, y así uno se encuentra cositas, se va encontrando uno cositas. Entonces, pues sí, la idea es que esto ya es completamente cultural. Miren que aquí hay otro que se repite, Chun, Chun. eh, y ya ustedes pues pueden añadir el resto del nombre. Entonces así fue que yo logré llegar a mi nombre con obviamente ayuda de mi profesor y es un poco más fácil para ellos como lo sería para mí, por ejemplo, si ellos escogieran un nombre en inglés o en español, ¿sí? Que es muy común. Es muy común que la persona en China escoja un nombre americano o un nombre en español para comunicarse con extranjeros de una forma más fácil. 谢谢你们，非常感谢。星期见, nos vemos el jueves. Y pues nada, aquí ya cerramos esta parte de la unidad 3. Ya la próxima clase empezamos a trabajar los pronombres de él, de ella. Vamos a empezar a trabajar compañeros de clase. Vamos a tener prácticamente la misma estructura, que es el vocabulario, luego la gramática, y luego la pronunciación, luego la escritura. Y esto sería todo por hoy. Eh, 再见. Ojalá se puedan conectar algún día y podamos hacer ejercicios en grupos. Eh, 再见.